¿Qué es la Guerra Fría? Después de la Segunda Guerra Mundial, los dos países que habían sido aliados contra Hitler empiezan a enfrentarse entre ellos porque, por un lado, la Unión Soviética, la URSS, es comunista y quiere extender la revolución comunista por todo el planeta, y Estados Unidos, por tanto, considera que el comunismo es un peligro para el capitalismo, para el libre mercado, para la democracia. Así que va a haber un periodo de enfrentamiento no solo entre la URSS, sino entre la URSS y todos los países que van a formar un bloque de aliados de la URSS contra Estados Unidos y todos los países que van a formar un bloque de aliados con Estados Unidos. Ahora bien, este enfrentamiento es indirecto, es decir, no hay una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS, no, porque están las armas nucleares y saben que un enfrentamiento abierto sería el desastre mundial. Entonces, por un lado, lo que va a haber es un poco de tensión, de ahí que se llame Guerra Fría. No hay guerra, hay espionaje, hay propaganda criticándose unos a otros, se hacen chantaje, intentan perjudicarse uno a otro a nivel económico, hacen presión diplomática, es decir, retiran los embajadores. Por otro lado, además de esta tensión, hay pequeñas guerras locales, es decir, en algún lugar del mundo hay dos países peleándose entre ellos y Estados Unidos va a apoyar a uno de estos países y la Unión Soviética va a apoyar al otro. Así no se enfrentan directamente, pero se enfrentan indirectamente a través de otros. Y así además consiguen darle mercado a la industria de las armas, que es muy potente, y pueden probar además sus armas y sus tácticas militares por si llegara finalmente la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear, entre ellos dos. Pues eso es la Guerra Fría. Un enfrentamiento indirecto basado en el espionaje, en la presión diplomática, en conflictos locales entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados entre 1949 y 1991. Una vez que nos ha quedado clara que es la Guerra Fría, vamos a ver qué bloques formaba cada bando de la Guerra Fría. Por un lado, con la URSS, vemos que van a ir todos los países de Europa Central y Oriental que han sido liberados por el ejército soviético de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Veis aquí, y el caso más claro es Alemania, que va a quedar dividida en dos. La mitad de ella ha sido liberada por la Unión Soviética y la otra mitad por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y el caso más claro es la capital, Berlín, que va a quedar la propia ciudad dividida en un trozo soviético y en un trozo unido por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Al final van a terminar construyendo un muro que divide Berlín en dos, el famoso muro de Berlín. Así que vamos a tener por un lado la República Democrática Alemana, una dictadura comunista, y por otro lado la República Federal Alemana, un país de democracia capitalista. Además de estos países de Europa centro-oriental, donde se van a poner dictaduras comunistas llamadas democracias populares, pues además de eso van a caer otros países en el comunismo, como Corea, Vietnam, China, Mongolia. Y en los países que están en proceso de descolonización, la Unión Soviética va a intentar convertirlos en aliados, y así vamos a ver cómo algunos países africanos también caen en el bloque socialista, en el bloque soviético, en el bloque oriental. ¿Cómo se une este bloque? Pues por un lado firman un acuerdo militar, por el cual, si alguno de estos países es atacado por el otro bando, todos los países acuden en su ayuda. Es decir, un acuerdo militar defensivo entre todos los países socialistas, el llamado Pacto de Varsovia. Y por otro lado, entre ellos firman un acuerdo económico, el Comecon, para que los países socialistas hagan intercambio
entre ellos. La Unión Soviética va a ejercer un gran control sobre todos estos países, de tal manera que algunos países socialistas o comunistas, como Yugoslavia o como China, en un momento dado se hartarán de este control de la URSS y terminarán enfrentándose a la propia URSS. Por otro lado, el bloque occidental, cuenta pues eso con todas las regiones europeas liberadas por Estados Unidos, pero también en esta defensa de la democracia a veces se apoyan en dictadores, como es el caso de Franco en España, o es el caso de Portugal, o dictaduras de Latinoamérica, como Guatemala, o incluso Irán en Próximo Oriente. También va a contar con países de Asia como Japón y Corea del Sur, Taiwán. Con todos ellos también va a firmar un acuerdo militar que es la OTAN. Un acuerdo militar defensivo, el Tratado del Atlántico Norte, y también va a haber un acuerdo económico que en concreto es el Plan Marshall. Lo que va a hacer Estados Unidos, y eso es el Plan Marshall, es que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destruida por la guerra. Estados Unidos necesita aliados contra URSS, pero necesita aliados fuertes, no aliados débiles. Así que el Plan Marshall es un conjunto de ayudas económicas a Europa para reconstruirla después de la Guerra Mundial y que sea fuerte contra la URSS. España quiso entrar en el Plan Marshall, aunque no estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial, pero sí estaba destruida por la Guerra Civil. Lo intentó y finalmente no lo consiguió, aunque más tarde sí firmó acuerdos con Estados Unidos. Bueno, pues esto es la Guerra Fría y estos son los países que forman cada bloque y los tratados que los unen entre ellos. Ahora, ¿qué enfrentamientos hubo? Hubo muchísimos. Nosotros aquí simplemente vamos a ver una selección de algunos. Y vamos a empezar por la Guerra de Corea. Corea había quedado dividida en la Segunda Guerra Mundial por el paralelo 38, que es esta línea de aquí, entre Corea del Norte, liberada por la URSS y que va a ser un país comunista o socialista, y el sur, que va a estar en el bloque capitalista. En esta situación, como vemos aquí en este gráfico animado, Corea del Norte invade Corea del Sur y Estados Unidos, que no puede permitir que el bloque comunista se amplíe, hace que la ONU envíe un ejército para detener esta invasión. Tras unos años de guerra, firman un armisticio en 1953. Un armisticio es un alto el fuego. Y así quedamos hasta hoy. Hasta hoy que sigue Corea dividida en dos. Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, un país con economía capitalista. Otro conflicto es la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que además es el conflicto más gordo de la Guerra Fría. Estados Unidos ayudó a este hombre, a Fidel Castro, a ocupar el poder en Cuba en 1959. Pero cuando Fidel Castro llegó al poder, anunció que se hacía socialista y estableció el comunismo en Cuba. Esto provoca en Estados Unidos el deseo de eliminar a este nuevo enemigo. Así que en 1961 hay un intento de invasión en una zona de la isla llamada Bahía de Cochino por parte de exiliados cubanos entrenados por la CIA. Pero la invasión acaba en fracaso. Así las cosas, en 1962, cuando en Estados Unidos está gobernando este hombre, John Fitzgerald Kennedy, pues descubre que la Unión Soviética ha colocado en Cuba unos misiles nucleares apuntando a las principales ciudades de Estados Unidos. Así que Estados Unidos amenaza con hundir cualquier barco que se dirija a la isla mientras la URSS no quite estos misiles. ¿Qué hace la URSS? La URSS responde que Estados Unidos también tiene misiles en Turquía apuntando a
la Unión Soviética y le pide que los quite. Y además envía un nuevo barco a Cuba para instalar más misiles nucleares. Aquí el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si estos barcos que iban en camino llegaban a ser interrumpidos por los barcos americanos que rodeaban Cuba, hubiera habido un enfrentamiento y hubiera estallado la guerra. Finalmente, y después de muchas presiones diplomáticas, la Unión Soviética hizo volver hacia atrás a los barcos y quitó los misiles, y a cambio Estados Unidos quitó los misiles de Turquía. La isla de Cuba ha quedado bloqueada por Estados Unidos, impidiendo el comercio de Cuba con el resto del mundo hasta hoy día. Otro conflicto de la Guerra Fría es la Guerra del Vietnam. La Guerra del Vietnam es parecido a Corea. Tiene su origen en la división de Vietnam después de la Segunda Guerra Mundial por el paralelo 17 en Vietnam del Norte, un país comunista bajo la dictadura de Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, que va a ser capitalista. Además, Vietnam del Sur va a sufrir una guerrilla comunista llamada el Vietcong. Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur, pero va a ser derrotada porque el ejército de Estados Unidos no se habitúa a la táctica de guerrilla en la selva, y porque además va a haber muchas críticas a Estados Unidos, porque va a salir a la luz, ya en esta época empieza a haber muchas televisiones y empieza a grabarse todo lo que está ocurriendo en la guerra, y se ve como Estados Unidos y el ejército apoyado por Estados Unidos de Vietnam del Sur está asesinando a población civil, o están bombardeando con napalm, que el napalm es un ácido muy peligroso y muy contaminante, y fue famosa esta foto de la niña vietnamita herida por napalm en un bombardeo de Estados Unidos. Ante estas críticas internacionales, Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam en 1973. Entonces continúa la guerra como una guerra civil entre los propios vietnamitas, y en 1975 el norte conquista y unifica todo Vietnam. Otro conflicto, el de Israel y Palestina. Para entender esto hay que pensar que la población israelí, los judíos, vivían en esta zona en tiempos del Imperio Romano y consideran que esta zona es la tierra prometida por su Dios. En tiempos romanos, en el 132 después de Cristo, fueron expulsados de aquí y han pasado unos 1000 años donde los judíos pues han vivido en otras zonas del mundo. Entonces surge el movimiento sionista. El movimiento sionista es el movimiento de los judíos que reclaman la invasión de esta zona de Palestina para crear un Estado judío de Israel. Y después del holocausto nazi, Estados Unidos quiso compensar a los judíos por todas las muertes que habían sufrido en los campos de concentración, y ayudó a que los judíos invadieran Palestina y crearan el Estado de Israel. A los palestinos les va a ayudar la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El conflicto sigue hoy y la realidad es que la población palestina está sufriendo hoy una enorme represión por parte de los judíos, muy parecida a lo que los nazis hicieron en su día con los judíos. Va a haber más conflictos. Por ejemplo, la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, lo que hizo que Estados Unidos mandara armas y dinero a los talibán. Los talibán es un grupo de integristas islámicos de Afganistán, ayudados por Estados Unidos para que luchen contra la URSS. Así que el conflicto acabará con la retirada de la URSS y el país quedó en manos de los talibán, y pusieron una dictadura integrista islámica muy exagerada, que se terminó volviendo contra Estados Unidos en el atentado de las Torres Gemelas. Y durante todo este proceso se está produciendo además la carrera espacial. En la carrera espacial, tanto Estados Unidos como la URSS hacen un enorme esfuerzo económico y un esfuerzo humano, ya no tanto por razones militares, sino de prestigio, para ver cuál de los dos es un país más tecnológicamente moderno. Hay varios procesos,
la Unión Soviética manda al primer perro al espacio, la perrita Laika, al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, pero finalmente es Estados Unidos el que coloca al primer hombre en la Luna con el Apolo 11. Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. A partir de ahí, toda esta tecnología permite a Ronald Reagan lanzar el llamado escudo antimisiles, que consiste en detectar con los satélites cuando la URSS lance un misil y entonces desde los propios satélites destruir el misil en el aire antes de que llegue a Estados Unidos. Esto se llamó la Guerra de las Galaxias en los años 80. La Guerra Fría terminó cuando se desintegró la URSS y se desintegró todo el bloque comunista. Vamos a ver, en su enfrentamiento con Estados Unidos, la URSS había gastado toda su riqueza. Había hecho un enorme gasto militar que había afectado al bienestar de los ciudadanos. URSS era la primera potencia militar del mundo, pero sus habitantes carecían de cosas básicas. Además de este gasto militar, ante la situación de amenaza frente a Estados Unidos, la URSS y todo el bloque comunista se había convertido en una dictadura súper autoritaria, caracterizada además por muchísima corrupción. Entonces Mikhail Gorbachev, que es este hombre de aquí, era el dirigente de la URSS en los años 80, en 1985. Y era consciente de que no puede competir con la iniciativa de defensa estratégica, con el escudo antimisiles, con lo que hemos visto que era la Guerra de las Galaxias. Y tira la toalla. Hace pública que la URSS no está en buena situación económica y lanza como solución una nueva política llamada la perestroika. La perestroika es una reforma del sistema socialista. En economía, no renuncia a la propiedad colectiva de los medios fundamentales, pero la combina con un poquito de capitalismo en las cosas menos importantes, un poco de propiedad privada, al estilo de la antigua NEP de Lenin. En lo político sigue siendo el poder controlado por el Partido Comunista, pero se acepta que puedan criticar, se ofrece transparencia informativa y que la gente pueda montar libremente asociaciones y opinar libremente. Y en política exterior, la perestroika lo que hace es iniciar el desarme nuclear y retirar todos los ejércitos de la URSS de los países europeos. Esto lo que provocó es que en Europa Oriental la población haga caer los regímenes comunistas e instale regímenes democráticos. Y en la antigua URSS empiezan a separarse diferentes territorios de la URSS y aparecen nuevos países, como Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán. La URSS se fragmenta en un montón de países. Finalmente, ante la retirada del ejército soviético, la población de Alemania destruye el muro de Berlín en 1991, se unifica de nuevo Alemania, que recordad que había sido dos países, se unifican en uno, y es el final de la Guerra Fría.